Muy buenas tardes. Comenzamos la tercera sesión de estas jornadas de historia de Ceuta, las 16ª jornadas de historia de Ceuta. Hoy lo vamos a hacer con la presentación de un libro, La correspondencia de anual. Contamos con la persona que se ha encargado de hacer el estudio preliminar y la selección de las cartas y todo el trabajo del libro, en definitiva, Carmen Marchante, y con Santiago Domínguez, que le va a ayudar en la presentación del libro. Yo intervengo en mi calidad de director del Instituto de Ceutíes porque el libro es una coedición. El libro era un libro, como veis, voluminoso y a veces tenemos que asociarnos, y ya hay una vieja historia tradicional de asociación entre las instituciones culturales melillenses y las ceutíes para sacar estos temas adelante. Y en esta ocasión fue Ángel Castro, que nos acompaña hoy, director de la UNED de Melilla, quien nos dijo: oye, hay un libro. Además, yo coincidí en unas jornadas que estaba en Melilla, precisamente cuando Carmen estaba allí. Hay un libro magnífico que necesitamos ayuda para editar, y nos ofrecimos. También el Archivo General de Ceuta, está su directora aquí con nosotros, Rocío Valrivera. Entre los tres hemos coeditado este libro, que creo que es un aporte documental muy importante, además muy desconocido, y creo que va a arrojar nueva luz sobre los acontecimientos de Anual, ¿no? En ese sentido, pues estamos encantados y muy satisfechos de poder haber participado en esta coedición. Carmen viene precisamente a presentarlo en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra, ayer mismo, y además ofrecernos, Ángel lo sabe, para continuar esta colaboración, porque muchas veces se cita Ceuta y Melilla juntos, pero si realmente han estado juntos en algo en los últimos 20 o 30 años, ha sido precisamente en la cultura, ¿no? Hemos coeditado mucho, hemos hecho muchas actividades conjuntas, y realmente ahí sí que es verdad que Ceuta y Melilla colaboran, y colaboran prácticamente todos los años con varias aportaciones en actividad y el libro. Pues nada, muchas gracias. Ángel, tú vas a entregar. Sí, Bueno, pues muchas gracias, José Antonio. Efectivamente, la colaboración interinstitucional debe seguir manteniéndose, y además se lleva haciendo ya hace muchos años, ¿eh? No es una invención nuestra, al menos mía. Yo he continuado. Agradezco al Instituto de Estudios Ceutíes, agradezco al Archivo de Ceuta, que siempre están dispuestos. Y la colaboración no acaba aquí. Hay un libro sobre el Estatuto de Ceuta y Melilla que se va a presentar en Melilla el 26, aquí no sé cuándo, que es una colaboración de la UNED de Melilla con el Instituto de Estudios Ceutíes. Y hay un libro de Regulares 52 de Melilla que se va a presentar, y es una colaboración con el Archivo de Ceuta, Archivo de Ceuta, UNED de Melilla. Ya me gustaría a mí que la UNED de Ceuta colaborara con nosotros tanto como colaboran estas otras instituciones, pero tienen problemas de presupuestos y tal, y entonces, bueno, en algunas cosas sí que hacemos cosas conjuntas, algunos ciclos, algunos cursos, algunas presentaciones de otras historias. Bien, yo simplemente les agradezco su presencia aquí, le agradezco a José Antonio que nos haya dejado un hueco en este curso tan interesante sobre el centenario Primo de Rivera y Ceuta, y solamente quiero deciros que efectivamente la relación entre Ceuta y Melilla son las 3D, son distantes, son distintas y son diferentes. Ceuta y Melilla. Pero tienen problemas comunes. Y como tienen problemas comunes, las alianzas han de ser comunes en muchísimas cosas. A ver si la cultura, que se lleva haciendo muchos años, tantos años, y además bien avenidos, y además sin ningún tipo de cortapisa ni de sospecha, sino generosamente por todas las instituciones y por la UNED de Ceuta también, pero tienen problemas de presupuesto porque hubo recortes y tal, puede servir para que en otras áreas y en otras historias se aumente esa colaboración. Porque aunque estamos lejos, aunque no somos iguales, sí que somos hermanos, ¿no? Los hermanos no tienen por qué ser parecidos o iguales, ¿no? En Ceuta y Melilla tenemos problemas comunes, que es lo primero que urge solucionar. El libro de esta tarde es una deuda que tenía la historia con el desastre de Anual. Es darle voz a la sociedad civil, es darle voz a las familias de los que cayeron. No sabemos todavía, está Santiago buscando y otros más investigadores, el nombre de todos los nuestros que cayeron en Anual. No lo sabemos, estamos cerca de conseguirlo, pero cada vez cuanto nos parece más cerca parece que estamos más lejos después. Pero es el momento de escuchar a las familias de los héroes, de aquellos héroes nuestros que cayeron desde el barranco de Izumar, o desde las lomas que protegían, o desde las aguadas, desde aquellas historias, ¿no? Montearre, etcétera, ¿no? Que os voy a contar. Así que
yo no quiero seguir. Hemos venido a escuchar sobre todo a Carmen y la presentación que una voz muy autorizada como es Santiago Domínguez Llosa hará del asunto. Así que, adelante. Vale. Buenas tardes. Lo primero es dar también las gracias al Instituto de Estudios Ceutíes, al UNED de Melilla, por supuesto, y muy especialmente a Carmen, por haberme permitido hacer el prefacio de su libro y, por supuesto, estar aquí hoy con ustedes para realizar la presentación. Yo reconozco que soy un poco raro en esto de las presentaciones, etcétera, ¿no? Yo he asistido a muchas presentaciones y hay presentaciones de libros, presentaciones de conferencias y hay algunas que no me han gustado nada. Imagino que a muchos de ustedes tampoco les gustará la mía. Pero las que no me gustan sobre todo son aquellas en las cuales el presentador se limita a leer el currículum más o menos extenso de a quien se presenta, ¿no? Aportando datos que al final la mayor parte de ellos pues no nos interesa. Yo podría haber hecho eso y bueno, y podía haber leído el impresionante currículum de Carmen, de todos estos folios. Pero bueno, en otras ocasiones el presentador lo que hace es una conferencia paralela a la presentación del libro. Como digo, no me gusta ninguno de los dos de las dos versiones. Yo podía haberlo hecho, leer el currículum, como les digo, y bueno, hubiera quedado bien y ya está, ¿no? Pero vamos a ver, yo no podía hacerle eso a Carmen, porque este libro es un libro muy, muy trabajado. Ni ella ni el libro se merecen una presentación por encima. Y tampoco, claro, tampoco quiero enrollarme y quitarle tiempo a ella, que aquí la importante es ella y el importante es su libro, no yo, ¿vale? Bueno, Carmen, además de este currículum tan impresionante como que tiene, es una apasionada del tema, ¿vale? Y es que lo lleva en la sangre, literalmente. Su abuelo luchó en las campañas de Marruecos, estuvo en acciones posteriores al desembarco de Alucema y su padre nació en Melilla, en plena avenida, la avenida principal de Melilla, y llegó a ser general de artillería, ¿no? Esta pasión que lleva, estos antecedentes familiares le llevan a tratar un tema muy difícil y además tratarlo con una profundidad muy interesante, digamos, desde el punto de vista de ella, ¿no? Y la convierte, por supuesto, en una experta en la materia. Y con respecto al libro, en su día yo tuve esas cartas que van a ver ustedes en el libro, las tuve en mi mano. Fue un día en el año 2016 en el Archivo General Militar de Madrid, después de una maratoniana sesión investigando, en la cual el entonces jefe de la sala de investigadores, el entonces capitán Agustín Pacheco y comandante Agustín Pacheco, al que me une una gran amistad, me dijo, yo le comenté que estaba haciendo esa tarea interminable que llevo tanto tiempo haciendo, que intentar poner lo que ha dicho Ángel, ponerle el nombre a las caras de esos soldados, ¿no? Y él me dijo, pues mira, aquí hay unas cajas que tienen unos listados con los muertos de anual y otras cosas. Vale. El problema es que eso, como digo, era un viernes a la 1:30, a la 1 de la tarde, a la 1:30 cerraba el archivo y además mi vuelo salía a las 3 de la tarde. Pero las cogí y tuve la suerte de empezar a ver las cartas que hoy Carmen nos trae. Y se me vino el alma a los pies cuando vi aquellas cartas, ¿no? Si les soy sincero, yo creo que no pasé de la décima carta, ¿vale? Y porque principalmente me embargó una sensación de desasosiego, una sensación de desolación y que me impedía seguir, ¿no? Porque claro, de Anual se ha escrito mucho, sabemos mucho, conocemos los movimientos, conocemos los nombres de los mandos, conocemos todo eso, lo conocemos, las causas, las consecuencias políticas, la dictadura de Primo de Rivera, etcétera, ¿no? Como digo, yo llevo mucho tiempo, quizá demasiado, intentando poner esos nombres a esas fotografías, ¿no? Porque desgraciadamente 103 años después todavía no sabemos, como ha dicho Ángel, no sabemos el nombre de los nuestros, ¿vale? Y sobre todo esas fotos a las que le quiero poner nombre, fotos que hoy
todavía adornan muchas paredes, sobre todo en la España rural, de aquel familiar que un día marchó a la guerra de África, marchó a Melilla, marchó a Ceuta y nunca volvió. Y hoy día siguen allí colgadas en recuerdo de aquellas personas. Me ha pasado hace poco en Zamora, en algún pueblo de Zamora, como Monfarracino, donde cayeron varios soldados de aquel pueblo y me llevaron a las casas y allí tenían la foto del tío tal que murió en África, ¿no? Pero claro, como digo, conocemos todo ese trasfondo de lo que se ha llamado el desastre anual, pero se nos olvidaba, o por lo menos a mí, me imagino que habrá personas que ya habrían pensado en el tema, se nos había olvidado lo que había detrás de esos muertos, sobre todo que eran las familias de todos aquellos que cayeron. No olvidemos que la gran mayoría de los muertos, de nuestros muertos, eran jóvenes de entre 18 y 20 años, muy jóvenes. Tenían madres, tenían padres, tenían hermanos, tenían novias, unos pocos estaban casados, ¿vale?, que fueron víctimas también de Anual, ¿no? Y ese ya se lo dije ella desde el primer día, es uno de los grandes méritos que tiene ella, ¿no?, que es darle voz a las familias de aquellos soldados, ¿no?, que no solamente sufrieron la pérdida de su ser querido, sino que encima padecieron la angustia de no saber nada de ellos, de no saber durante muchísimo tiempo qué había pasado por ellos. Quizás porque nadie sabía cuál era la magnitud total del desastre, porque no se sabía. De eso ella nos va a explicar y no quiero adelantarme. Y por eso la lectura de estas cartas de las familias a mí me produjeron aquella sensación de desasosiego, de pena, de lo que había pasado. Ahí yo en el prefacio del libro empiezo con una frase de mi amigo el teniente general César Muro Benayas, que dio una conferencia, gracias a Ángel, que lo convenció para que hablara 100 años después de Anual, el comandante general de Melilla hablara del desastre Anual. Y fue una gran conferencia. Y él terminaba su conferencia con una frase que le había dicho su abuelo cuando él entró en la Academia General de Cadetes, y su abuelo se enteró, le dijo, bueno, le felicito y tal, y le dijo: César, recuerda una cosa, que los soldados son de la patria, pero los muertos son de la familia. Y esa es la frase que me llamó mucho la atención y es con la que iniciaba el prólogo, ¿no? Además, precisamente cuando Carmen me concedió el honor de hacer el prefacio de su libro, yo estaba leyendo el libro Los muchachos de Zinc, de la premio Nobel Svetlana Alexievich. Si no lo han leído, les recomiendo que lo lean, porque es cómo vivieron la sociedad rusa, sobre todo las familias, la invasión de Afganistán y lo que pasó en Afganistán, ¿no? Y de pronto me di cuenta, leyendo ese libro y viendo lo que había ocurrido en Anual, que las guerras son todas iguales. Al final, quienes sufren son las familias de los que están, no solamente sufren los que están en la guerra, sino las familias de ellos, ¿no? Y 100 años separaban ambos conflictos, pero en el fondo la misma forma de tratar a los caídos, la misma forma de tratar a las familias, pues son las mismas, ¿no? La indiferencia de la autoridad, en muchos casos eso de quitarse, y nunca mejor dicho, el muerto de encima, etcétera, ¿no? Bueno, aunque al menos en el caso de la Unión Soviética, muchas familias tuvieron la suerte de poder enterrar a sus muertos en esas cajas de zinc a las cuales alude el título del libro, ¿no? Bueno, oír esas voces desgarradas de dolor, ¿no?, ya difusas en el tiempo, debe hacernos reflexionar sobre todos esos hechos, ¿no?, y sobre las consecuencias de la guerra. En el libro, aparte de darle esa voz a las familias, aparte de ver ese dolor, esa pena, hay otras partes que son muy, muy interesantes. Empezando por el estudio que hace Carmen sobre la ley de reclutamiento vigente en aquellos años. Un tema poco tratado,
Y yo creo que para todos los que nos gustan estos temas es fundamental conocer esa ley para comprender ese sistema en el cual, mediante un sorteo, hacía que muchos hombres jóvenes de España se jugaran la vida, se jugaran su futuro y su porvenir, ¿no? Es fundamental esa parte, una parte muy interesante que incluso me hubiera merecido un estudio aparte o un libro aparte, porque la verdad es que el estudio que hace Carmen es, vamos, muy bueno, ya lo podrán leer. Después, incluso a los historiadores, el libro nos aporta una cosa que es muy importante, ¿no? Que viene a confirmar muchos de esos datos históricos que ya conocíamos, especialmente al destino de los soldados, al destino físico, ¿no? Porque si se leen normalmente los datos, no sabemos dónde estaba cada soldado. Sabemos que la cuarta compañía del primer batallón del Regimiento de África 68 estaba en Arrey-en-Lao y la mandaba el capitán Antonio Alcaine Albiñana, con dos tenientes. Pero no sabemos a quién mandaba, ¿no? Que, claro, ¿qué ocurre? Que en muchas de esas cartas las familias sí sabían, porque existía, ella después no lo explicará mejor, ¿no? Existía una correspondencia entre los hijos con sus padres, etcétera, ¿no? Y entonces ya sabemos los nombres de muchos de la cuarta del primero del África 68, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, a pesar de grandes trabajos como el de Rafael Contreras, Intrahistoria del Desastre Anual, publicado por el Ministerio de Defensa, un trabajo impresionante, con toda la relación de los soldados, de dónde estaban, él también ha manejado las cartas y tal, no lo sabíamos con certeza. Y a través del libro ya sí podemos ir rellenando todas esas casillas. Bueno, yo no quiero seguir con el tema porque va en contra de lo que he dicho al principio, que lo importante es Carmen, lo importante es su libro. Y bueno, no quiero acabar sin dar de nuevo las gracias a todos ustedes por estar aquí y indudablemente a los que han editado el libro y les cedo la palabra a Carmen, que es la que nos tiene que contar cosas muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Santiago. Gracias. ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Santiago, por tu prólogo y por tu presentación. Y muchas gracias al Instituto de Estudios Ceutíes y al Archivo General de Ceuta, que han decidido coeditar el libro, que ha sido empresa difícil, por supuesto a la UNED de Melilla. Y muchas gracias por la invitación a estar hoy aquí. Estoy muy emocionada, la verdad. Bien, ¿qué sentido tiene un libro sobre el desastre anual en un congreso sobre Primo de Rivera? Pues yo creo que tiene todo el sentido, dada la estrecha relación que ya desde hace tiempo, desde la tesis de Laporta, ha puesto de relieve la historiografía sobre el nexo entre el desastre anual, no como única causa del advenimiento de la dictadura de Primo de Rivera, pero como causa concomitante importante. Entonces, en ese sentido, creo que tiene un encaje clarísimo el saber más sobre Anual o saber desde otro punto de vista para entender, sobre todo, y estoy resumiendo mucho, lo voy a exponer luego, el tremendo impacto social que yo creo que no habíamos alcanzado a calibrar de lo que supuso socialmente el desastre de Anual. Bien, aparte de exponer someramente de lo que trata el libro y la edición, y vamos a ver ejemplos prácticos, pues también confío en despertar el interés de jóvenes investigadores y de todas las personas interesadas a trabajar en archivos, porque España es un país que tiene una riqueza de archivos militares y de archivos que no nos damos cuenta, pero que ya quisieran muchos países de nuestro entorno, y realmente creo que es llamativo un poco la falta de atención que hay hacia estos fondos. Porque, bueno, pueden estar sin catalogar o pueden estar, pero están. Y esto en muchos países, y hablo con conocimiento de causa, pues no es así exactamente. Con lo cual, pues también quiero animar a través de este libro a que se le vea el sentido a hacer trabajos de este tipo, que sin duda llevan mucho tiempo y muchas horas de dedicación, pero que son muy satisfactorios. Bien, vamos a ver el contenido del libro. En primer lugar, qué nos aportan las cartas de Anual a 100 años del desastre.
qué características tiene el corpus epistolar, quiénes eran los soldados de Anual. Voy a analizar muy por encima, porque en el libro está muy trabajado, como ha dicho Santiago, la Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército de 1912. Vamos a pasar a ver el estado de fuerzas del 22 de julio de 1921 en la Comandancia General de Melilla para situar las cartas exclusivamente, ¿eh? No voy a detenerme en estos aspectos, pero tengo que hacer un breve marco. Y bueno, desde las más recónditas posiciones del RIF a los más perdidos pueblos y aldeas de España fluía una correspondencia entre esos soldados que estaban allí, en este mundo exótico que era África, sobre todo si venían del norte de España, por ejemplo, y sus familiares. Y de repente este hilo se trunca. Entonces, el truncarse de este hilo crea un vacío. En algunos lugares pues llegan noticias de prensa, llegan rumores. Claro, tenemos que pensar que las comunicaciones no eran ni siquiera lo que fueron 50 años más tarde. Y bueno, y hay censura en la prensa, entonces pues se van alimentando ante el horror, pues se van tejiendo, como es propio de la mente humana, pues una serie de hipótesis para entender lo que ha sucedido. Y bueno, en este sentido, el corpus, los escritos de petición de las familias son telegramas, cartas e instancias. Vamos a analizar un poco cómo están organizados. Y voy a pasar a analizar el tema crucial para mí, después de analizar todo el corpus, que es el problema del duelo suspendido que no se puede elaborar, ni individualmente ni colectivamente, y que tiene unas consecuencias tremendas para toda la historia posterior. Voy a pasar a ver un poco las figuras de los mediadores, como son los alcaldes, maestros, curas, allegados, que actúan como mediadores del dolor. En muchos casos las familias no están en condiciones de escribir, pero no porque sean analfabetos, sino porque tienen una situación psíquica que se lo impide. Voy a pasar someramente sobre el tema de los prisioneros para llegar a una serie de conclusiones. Bueno, ¿qué sentido tiene a 100 años de Anual seguir dándole vueltas? Bueno, pues ¿qué fuentes primarias tenemos? Bueno, pues ante todo, evidentemente, el expediente Picasso, que yo he tomado como referencia con la debida distancia, porque el expediente Picasso hay que tomarlo como toda fuente con la distancia debida, y voy a explicar luego por qué, pero es la referencia. Después tenemos, obviamente, las Cortes Constituyentes de la República, según la ley de 27 de agosto del 31, se estableció la necesidad de instruir las diligencias oportunas para depurar las responsabilidades políticas o de gestión ministerial que hubieran causado grave daño material o moral a la nación, y había 5 categorías, y una de ellas era la alta responsabilidad en Marruecos, la política social de Cataluña, y bueno, hasta 5. Y tenemos el expediente 51, que está en el Tribunal Supremo y que está accesible en Pares, en el portal de archivos españoles. Y este expediente, a mi modo de ver, pues da para mucho trabajo. O sea, hay que trabajarlo más y cruzar esta fuente con Picasso y con todas las demás fuentes que se puedan ir aportando. Después tenemos, desde el punto de vista de las operaciones militares, pues desde la historia de las campañas de Marruecos, editada por lo que era entonces el Servicio Histórico Geográfico del Ejército de 1947, que describe las operaciones, la acción de España en Marruecos, anterior del año 29, de Hernández de Herrera y Tomás García Figueras, sí. Pero bueno, ¿qué podemos decir nuevo sobre Anual? Hay una fuente rifeña que yo he leído, que es el Cantar de Monte Abarrán, pero claro, yo no manejo el árabe ni los dialectos del Rif, y entonces, bueno, pues como filóloga, la verdad es que esto me pone un poco nerviosa, ¿no? Porque la traducción tampoco es un texto con muchísimas metáforas y no se sabe muy bien. Y bueno, ahí está, pues desde el episodio de Abarrán, que es la posición que cayó el 1 de junio del 21, pero también aparece el Alucemas, está todo. Pero bueno, creo que es importante citarla. ¿Por qué? Porque emocionalmente el dolor de las madres rifeñas pues es el mismo que el de las madres españolas, ¿no? Entonces he traído aquí simplemente estos versos pues para mencionar esta fuente. No me consta que por parte rifeña haya otras fuentes escritas, eso también es verdad, pero aunque las hubiera, yo no manejo estos idiomas y por tanto hay que ser muy cauto. ¿Qué nos aportan? ¿Qué otra posibilidad habría de conocer más de Anual? Pues hombre, evidentemente una excavación arqueológica de las posiciones en condiciones, pero claro,
Sidi Idris, pues la mayoría de los 300 y pico 350 los que sobrevivieron, esto es la posición de Sidi Idris, se despeñaron por esas escarpadas. Entonces, bueno, o Igueriben, se hizo fuego sobre Igueriben, como ha transmitido la novela de Luis Casado Escudero, que fue el único oficial que sobrevivió y que escribió una novela relatando el episodio famoso del comandante Benítez. Bueno, pues si se hace una excavación arqueológica se podrá saber, si no es un poco difícil, porque sobre todo esto hay muchas ideas sedimentadas que conviene, por lo menos, no digo poner en cuestión, pero en fin, preguntarse, ¿no? Aquí cito una carta, el primer texto que cito, bueno, pues simplemente que este señor que estaba en esa posición, y esto que parece una obviedad, pues no está la obviedad, como ha subrayado Santiago, muchas veces no sabemos ni siquiera el nombre de los que estaban allí. Entonces, tener una carta de un familiar donde nos dice que estaba allí, que la última carta llegó desde allí, pues es relevante, ¿eh? Bien, estos son los restos de barracones del Regimiento África 68, que guarnecía Zocoeltelata. Se encuentran todavía restos sueltos. Un proyectil de espoleta retardada en Igueriben. Pero claro, todo esto son pues como palabras sin sintaxis. En Sidi Idris ha habido una excavación de arqueólogos italianos, porque Sidi Idris era un emporio comercial en los siglos VII al IV antes de siglo. Hay cerámicas y hay de todo. Había todo un tráfico con la orilla norte del Mediterráneo, del Estrecho, y hay excavaciones. Yo he leído los trabajos en italiano de estos arqueólogos y te da una cierta tristeza, porque claro, dicen, bueno, ahí hay una cosa que los indígenas dicen que es una fortaleza española, entonces, bueno, esos restos los estamos arrinconando. Bueno, pues claro, si tú no haces un trabajo de estratigrafía, pues es difícil que ahí... ¿España participa en eso? No. ¿Va a participar? No. Marruecos va, pues dado su relación tanto complicada con su pasado colonial, tampoco. Entonces, esto es una vía cerrada, quiero decir, porque hay muchas polémicas. Los arqueólogos pueden decir, bueno, es que si se toman muestras luego, pero claro, es que esto nunca se va a excavar, entonces por ahí no. Y ahí llegamos, bueno, pues hay este corpus epistolar que sí se había manejado, pero no se había considerado nunca en su complejidad, y de ahí la necesidad de dar a conocer esta fuente, ¿no? Son 700 escritos de petición, son escritos administrativos, que nadie se llame a engaño, que van del 23 de julio, el primero, al 11 de octubre. Son muy dispares en cuanto a tipo de papel, escritura, formato, no guardan ningún orden cronológico, tal como están en la carpeta del archivo, y que por supuesto yo he decidido mantener el orden en que están, porque el orden ha sido alterado ya, pero bueno, yo he decidido metodológicamente hasta que no lo cataloguen. Pero lo que sí he decidido, y esto es importante, es editarlos de forma cronológica en el libro. ¿Por qué? Pues porque se va percibiendo cómo aumenta la angustia, la ansiedad, y sobre todo cómo se van tejiendo relatos de todo tipo, que lo que llamaríamos ahora fakes, ¿no? Porque tú sabes que ese soldado no está en un hospital de Melilla, que ese soldado ha muerto hace 20 días en el desfiladero de Izumar. Entonces, ¿de dónde sale esa noticia? Y esto se va viendo mucho cómo se va tejiendo sobre el vacío que supone la falta de información, que es lo que se da, ¿no? Lo que yo he hecho es describir con todo tipo de minuciosidad que he podido el soporte material, porque da cuenta, es una radiografía sociológica de la España del momento, el tipo de papel. Pues hay mujeres que escriben casi como una lista de la compra, ¿no? En papel de estraza. Es interesante, o sea, qué carencia de medios materiales, ¿no? Y qué fortaleza, ¿no? Ponerse a escribir ahí en unas tiras de no sé qué. O luego hay pues en los que son maestros, que ya tienen acceso a otro tipo de papel, también según las regiones de España, y esto es muy interesante. Y como yo, claro, quería trasladarlo, ¿no?, al lector, pues he hecho lo que he podido para describirlo. Luego doy cuenta de lo que se sabe acerca del paradero de ese soldado por el que se pregunta, o de ese oficial por el que se pregunta en ese escrito. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de la obra que ha citado Santiago, la Intrahistoria del Desastre Anual, que es una obra impresionante, pero que está concebida como un orden de batalla de toda la Comandancia General de Melilla, con todas las fuerzas implicadas, pero claro, tiene muchos errores.
como es obvio, porque hay transmisiones textuales de los nombres que no coinciden. Y claro, si a mí la madre de un soldado me dice que se llama así, pues es que se llama así. Tengo que creer a la madre, no a la transmisión de otras fuentes, ¿no? Incluso de dónde estaban y en qué posiciones. Vamos a ver, para que nos hagamos idea, algunos ejemplos del corpus. Por ejemplo, este es un telegrama del padre del teniente Ita, de Fuerzas Regulares Indígenas, y es, fijaos, del 23 de julio, o sea, es de los primeros. Y él dice pues que el teniente, claro, está preocupado porque estaba destinado desde Burgos, estaba destinado en Anual, ¿no? Y se contesta por parte de, aquí tenemos el estadillo del Ministerio de la Guerra, pero se contesta, pues claro, no se tiene noticia de que le haya ocurrido novedad alguna al teniente Joaquinita, claro, ¿qué van a saber el día 23? Y después hay una anotación manuscrita que tiene mucho interés en la plaza de Melilla. Esta anotación es posterior, ¿no? Esta es posterior, porque bueno, este teniente, consta una declaración del teniente en la pieza 10ª del expediente 51, donde narra la evacuación que hizo desde Anual y cómo logró llegar a Melilla. Pero claro, en el momento en que contestan eso no se sabe. Entonces hay que situarlo todo, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Esta es una carta de Betanzos del 23 de septiembre de 1921, es del hermano. Normalmente el tratamiento está subrayado en azul siempre el nombre del soldado o del oficial y en rojo la unidad a la que pertenecía. Pues Enrique Veiga Rodríguez está desaparecido en Bujafora, esto lo sabemos después a través de Contreras Cervantes. Y bueno, aquí me interesa mucho este texto porque es muy impresionante. La familia normalmente, 23 de septiembre, han pasado 2 meses. Si es vivo o muerto, quieren saber si es vivo o muerto. Si nos dan la noticia de que es muerto y murió en defensa de la patria, será la satisfacción, veis los rasgos gallegos, porque hay el grupo KT, más grande de la familia, porque es la muerte más gloriosa que puede tener un hombre. Y porque sea huérfano, y esto es lo que me llamó mucho la atención, y porque sea huérfano de padre y madre en la vida, no quiero lo sea en la muerte. Fijaros, qué tremendo, ¿no? O sea, el hermano dice, yo le quiero dar un lugar a mi hermano. Es que todos estos están olvidados, o sea, tiene que tener un lugar. No puede ser que no sepamos dónde está, ¿eh? Y entonces esto me llamó muchísimo la atención. Aquí el tratamiento administrativo es fecho 27, bueno, se han ocupado este expediente, pero probablemente no tenemos tampoco constancia de que haya sido contestado, o sí, y en todo caso no se sabe de él, ¿no? Tenemos también cartas de alcaldías. ¿Por qué? Porque los alcaldes eran fundamentales en el proceso de reclutamiento, eran unas figuras importantes, incluso se pagaban gastos de desplazamiento de los mozos, eso se lee uno la ley de reclutamiento. Entonces los alcaldes están investidos de autoridad para, bueno, estos mozos que yo he entregado, a ver qué ha pasado con ellos, ¿no? Y bueno, este es un sitio absolutamente despoblado ahora mismo, en las merindades burgalesas, tras la Loma. Y bueno, aquí se pregunta por varios mozos de este pueblo, ¿no? Tenemos también, ¿veis?, el sello de la alcaldía. Cartas de maestros. Aquí lo mismo, subrayado el nombre del soldado, la unidad y bueno, pues también fecho 10, pero arriba ya empezamos a ver, esto es de 30 de agosto la carta, no muerto, ni herido, no prisionero. O sea, no sabemos lo que ha pasado, ¿no? Eso es lo que venimos a decir. Porque claro, es lo que hay, ¿eh? Es decir, todas las cartas, o casi todas, el 95% han tenido un tratamiento administrativo. Lo que pasa es que el tratamiento es el que es, claro. Por eso es impresionante, ¿no? Porque es que ha pasado mucho tiempo. Bueno, que la ley de reclutamiento del año 12 representa realmente el intento de una minoría ilustrada de hacer una ley más justa. Es un intento que cuesta muchísimo, como todo en España. Cuesta muchísimo, y si uno se lee los debates parlamentarios, de verdad que es una cosa épica. Yo tuve la suerte de dar con un libro de un togado militar, editado en 1915, que hace todos los comentarios a la ley, sobre las leyes anteriores, tal, y es una joya, y esto me ha permitido ahondar en el estudio. Entonces hago primero un estudio de qué representa esa ley. Bueno, pues representa, por ejemplo, por lo menos sobre el papel, luego ya vemos que las cosas son mucho más complicadas.
Elimina la redención a metálico, que eso es lo que todo el mundo sabe, aunque hay que mantener, o sea, se puede mantener, se puede librar uno de una parte del servicio pagando. Esto es un tema de Hacienda, es de dinero. El profesor Bermúdez Nombiela de Zaragoza, que ahora está en la Pompeu Fabra, está trabajando sobre esto y lo ha trabajado muy bien y ve que, o sea, el tema fundamental es el tema de Hacienda. O sea, es un equilibrio entre los deseos de estas personas y luego la necesidad económica. Pero también teje un sistema de filtros y garantías para evitar injusticias. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, las resoluciones que se van adoptando, sabéis que el proceso dura 1 año hasta que se hacen que finaliza, pues las pueden recurrir los interesados, pero también los que se crean perjudicados. Y esto es una novedad. Luego, otra cosa es que en un pueblo de León alguien tuviera medios para recurrir una resolución, pero bueno, en la ley está. O sea, hay el intento de que esto se lleve. Y luego, en cuanto al tema de, bueno, pues como siempre, se intentan cubrir las guarniciones de África con voluntarios, pero esto es una entelequia porque los voluntarios son carísimos, entonces al final, contrariamente a lo que pasa en ejércitos coloniales de otros países, pues tiramos de los reclutas porque es más barato. Entonces, o sea, esto es sobre el papel, pero bueno, está un poco formulado. Y también prevé que tras 12 años de servicio se concedan tierras para fijar población colonial. Esto es como el intento de fijar, de hacer un protectorado civil que ni siquiera en la Segunda República lo consiguió, pero bueno, está ahí, ¿no? Y bueno, es un paso que sí, que tampoco hay que poner los pies por alto. O sea, si uno ve lo que cuesta, ¿no?, con los debates que hay, las resistencias que hay para introducir mínimas cuestiones de justicia, pues realmente para mí es conmovedor, ¿no? O sea, el intento. Bueno, el estado de fuerzas, bueno, como esto aquí yo creo que todos lo sabéis, así que voy a pasar muy por encima. Había 5 circunscripciones. Desde 1912, fecha del Tratado Franco-Español, se van incrementando fuerzas, se asignan, se ubican unidades militares completas para cada una. Por ejemplo, en Nador estaba la Brigada Disciplinaria, en Candusi el Melilla 59, en Dardrius el San Fernando 11, en Anual el Regimiento Ceriñola 42 y Zocotelazza el África 68. Aunque luego, luego están en las distintas posiciones por unas cuestiones tácticas, ¿no? Bueno, y luego se trasladan fuerzas expedicionarias según las campañas, o sea, esto también, pero bueno, los que estaban allí fijos eran estos. En cuanto al número de exposiciones, bueno, pues se ha exagerado mucho. Carlos Azcárraga, el coronel Carlos Azcárraga, confrontando todos los textos donde se habla en el expediente Picasso de las posiciones, llega a una conclusión muy interesante. O sea, una cosa es un puesto de policía indígena y otra cosa es una posición. Y otra cosa ya es una posición con artillería, que me parece que de todas 26 tenían artillería, que son poquísimas. Entonces, las posiciones son unas 68, no sé qué, puestos de policía indígena, pues unos, no sé si 27 o 28, y con artillería 26. O sea que a veces yo incluso creo, he dicho 131, no, esto hay que matizarlo. Es que hay muchísimas cosas que, créanme ustedes, es que no se conocen bien, porque es que hay que manejar mucho las fuentes, ¿no?, y ver. Estaban presentes soldados de los reemplazos del 18, 19 y 20, pero a los del 18, y eso aparece en las cartas, o sea, había gente del 18, eso clarísimo, pero a muchos se les había dado licencia por el dinerito también, por una cuestión económica. Bueno, y a mí lo que me interesa resaltar, porque es otra falsa idea, es que aquí no había una situación de guerra, ni guerra convencional, ni guerra híbrida, ni de guerra. O sea, había una campaña en la zona oriental, en la que echaba todas las energías Berenguer para el Raisuni, y realmente en esta zona no, y bueno, con los debidos en fin, distancia también, pero bueno, creo que es interesante que en el expediente que hay en el Tribunal Supremo, Dámaso Berenguer, de acuerdo que es en defensa, y Dámaso Berenguer hay que tomar todas las declaraciones también cruzando fuentes, pero dice, en realidad, cuando ocurrieron los sucesos de Melilla no se hallaba en desarrollo ningún plan determinado, ni sobre Alucemas ni ningún otro. Toda la acción del frente se reducía a la labor política sobre las cabilas de Tensamán y Benitusín, para ir restando poblados a la rebeldía y aumentando el poblado adepto, buscando en ello facilidades para cuando llegara el momento plantear la ocupación de la cabila.
Esto lo dice en unas declaraciones, luego en el cuestionario, que hay unas declaraciones mucho más extensas que no voy a leer aquí porque si no se me va el tiempo, pero bueno, sobre cómo se actúa son muy interesantes y hay que manejarlo para ver. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Pues porque es muy relevante para las cartas, porque claro, si, por ejemplo, hay una guerra entre, no sé, Israel y Hamás o lo que sea, bueno, pues hay muertos, vale. Pero si no hay guerra en la sociedad española, ¿pero qué ha pasado? Que de repente han desaparecido de 7 a 10.000. El impacto es mucho mayor y esto hay que dejarlo claro, ¿no? Los soldados, como he dicho, pues escribían a sus familias. Por ejemplo, tenemos aquí una carta de un soldado que vive en el 25 de junio 21. De eso que se pasan los meses como el agua será en otra parte. Aquí no. Muchos recuerdos a todos los vecinos y a todos los que preguntan por mí, y usted reciba un fuerte abrazo de su hijo que la quiere y no la olvida. La carta del teniente Nogués, que está recogida por Picasso, porque claro, es relevante. Ahora estamos en un periodo estacionario, pues los avances demasiado rápidos sin consolidar bien lo ocupado han creado una situación bastante difícil. En este campamento, el más avanzado del territorio, es raro el día que no tenemos que tirar y como tenemos delante una arca numerosa y bien organizada, no se puede dar un paso sin la seguridad de quedar bien. Pues otro desastre como el de Abarrán sería horroroso. La carta es del 12 de julio, desde Anual. Este teniente murió en Anual. Hemos atravesado unos días tristísimos, de enorme depresión moral, se desconfiaba de las fuerzas indígenas, se hablaba de la insurrección del territorio, nos encontrábamos impotentes, faltos de elementos. Sucedió lo que tenía que suceder, que mientras la cosa iba bien nadie se preocupó de deficiencias, pero cuando han venido los palos se ha visto que estábamos haciendo equilibrios y eso no puede ser. En fin, que hay África para ratos si Dios no lo remedia. Esta está recogida en Picasso. Vamos a ver ya ejemplos de cartas donde se ve claramente este hilo que se trunca, y este hilo que se trunca en todas aparece claramente. Escribió desde la posición de tal día. Entonces, esta, por ejemplo, del hermano, está escrita desde Monforte de Lemos, en Lugo, y esta, cuando me escribió la última vez, se hallaba en el campamento de Dardrius. No sé si en las evoluciones de los combates sería destacado a otro puesto o se replegaría a Monterruiz y qué suerte correría. Esto es lo común. ¿Por qué he seleccionado esta carta para mostrarla aquí? Porque bueno, es un caso raro, porque normalmente en estos primeros meses lo que quiere saber la familia es si está vivo o muerto y no andan con más historias. Pero esta de 26 de agosto, fíjense ustedes cómo sigue. Al mismo tiempo espero de la bondad de Usía me manifieste si mi madre, pobre viuda sexagenaria que vivía al amparo y sostén de mi hermano y que de él se vio privada, no sé si por leyes nuevas o por las artimañas del criminal caciquismo, tendría derecho a algún subsidio del Estado. Es decir, en un pueblo de la Galicia, y es un pueblo grande, ¿no?, la desconfianza hacia las leyes nuevas, hacia el hecho de que la ley pueda mejorar en algo y, digamos, hacer frente al caciquismo secular es cero. O sea, es una carta realmente sin esperanza. Y en esto aparece ya incluso el 26 de agosto, porque bueno, ahora estoy trabajando en otros fondos y en otras cartas y esto ya, bueno, aparece muchísimo, pero en estas primeras es realmente muy, pero en esta ya aparece claramente. Esta, pues lo mismo, estaba actualmente en Chave, no sabiendo noticia alguna de su paradero desde su última carta del 18 de julio. Y esta es la madre del teniente Antonio Márquez Tellaeche, que bueno, este apellido se ha transcrito de 100.000 maneras distintas. Tellaeche. San Fernando 11, compañía de ametralladoras. Y mi hijo, el día de los sucesos, la forma de denominar Anual también es muy curiosa, porque llama la atención que Defensa diera esta instrucción de, bueno, hay que hablar de la campaña de Melilla. Vamos a ver, en estas cartas normalmente aparece el desastre de Anual. Entonces, si una madre dice el desastre anual, es el desastre anual y no pasa nada. Pero otras veces son los luctuosos acontecimientos, los sucesos, un registro más de boletín de Gaceta Oficial, ¿no? Mi hijo, el día de los sucesos, se encontraba en la posición de Uzca, que él me escribió a mí. Bueno, pues esta es la posición de Yebelut Día, que está al lado de la posición A, donde le sitúa Picasso a este teniente, y con la que compartía compañía de ametralladoras. Entonces, bueno, es un dato relevante. Ya sabemos dónde estaba este señor, este teniente en ese momento, ¿no?
Y esta carta no está aquí reproducida, pero esta mujer dice: perdí a mi esposo en Santiago de Cuba, ya nada me asusta. O sea, díganme lo que sea, si yo ya... pero quiero saber lo que ha pasado. Esta otra es de escritura delegada: por darle algún consuelo al padre de un soldado. Le han dicho que está en un hospital en Melilla. Rumores. Esto es 26 de agosto. Bueno, pues no. Este hombre murió en Izumar en los primeros momentos. Entonces, que alguien, pues, por piedad o por alimentar la esperanza, le dice esto, pero realmente no es así. Aquí tenemos desconocido. No se tienen noticias desde el día 10 del pasado. Y esta es una carta, curiosamente, yo pensé que no, que sería de escritura no delegada, porque tiene muchísimas carencias ortográficas y muchos rasgos de variedad lingüística andaluza, que son muy frecuentes. Pero no, porque hay otras 3 cartas con este mismo formato y esta escritura. Y tiene una fórmula preciosa. Alcalá de los Gazules, 7 de octubre de 1921. Octubre, ¿eh? No en los libros, que sí que en los libros de los regimientos no aparece. Dios acompañe esta carta hasta llegar a Madrid y sea bien atendida. O sea, esta es una fórmula retórica muy hermosa, ¿no? Escribió el 5 de último desde la plaza. Aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, ceceo, seseo, todo tipo de rasgos. Arquirí, en otra de ellas, Arquirí de su hijo, buena noticia, el soldado. De Arquirí o de Alquirí, aparecen muchas variantes en el intento de congraciarse con las autoridades y intentamos utilizar un registro oculto. Esta es la forma de escritura, ¿no? Y bueno, los zarpadores, el padre José Pereira, Entonces tenemos aquí, hay 3 como esta, muy parecida, con fórmulas parecidas. Bien, ¿en qué contexto se producen las cartas? Pues bueno, en un contexto en que el 60% de la población española vive en núcleos de menos de 10.000 habitantes, en que el 42,64 es analfabeta, según datos de Lorenzo Luzuriaga. La mínima intensidad de analfabetismo se da entre las provincias de León, Palencia, Santander y Burgos, y la máxima en el vértice Jaén, Granada, Almería, Murcia y Albacete. Y luego, bueno, hay esos datos que doy ahí. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Murcia, Lorca, que tiene la contribución en sangre más alta en absoluto, enseguida hay mediadores. Pues la Sociedad de los Boy Scouts de Murcia, el soldado murciano, agencia gratuita para los soldados. Entonces, estos se encargan de recibir, de vehicular lo que preguntan las familias al Ministerio de la Guerra o luego a las oficinas que se crean. Y esto hay una organización que realmente llama la atención, este tejido social. No sé, bueno, por supuesto el diario El Castellano de Toledo, que tiene una vinculación con la Academia de Infanterías desde el siglo XIX, o por ejemplo la Sociedad de la Clave de Villarrobledo, un pueblo donde mueren 7 en anual, o sea, un pueblo de La Mancha grande, pero bueno, 7. Entonces escriben, ¿no? Y escriben no una vez, sino varias, y si no contestan, pues siguen insistiendo. Y es toda la sociedad civil. Entonces, imaginaros esto lo que representa, o sea, como impacto, que es lo que un poco se ve en este libro, ¿no? La prensa, he puesto 2 portadas simplemente, pero bueno, la ABC, rumores alarmantes, esto es el 23 de julio, el telegrama del RIF. No es este momento de perderse en el detalle de las cosas, claro, porque no sabemos qué es lo que está pasando. Las informaciones son imposibles ahora y hemos de renunciar forzosamente a las extensas que hemos ofrecido al lector siempre que ello ha sido dable. Estos son los primeros momentos, luego hay censura y luego empiezan a dar ya en un segundo momento nombres ya de prisioneros. Y esto genera unas confusiones tremendas porque José Pérez Sánchez, del Regimiento San Fernando 11, pues enseguida escribe un familiar que ha leído en el ABC, que tal, pero que si ese José es el mismo o no es el mismo. Es decir, que sí, hacen función en muchos casos, pero en otros casos se genera mucha confusión. Bien, el concepto de desaparecido. El concepto de desaparecido es interesante porque, claro, la legislación que había con la ley de reclutamiento, me parece que decía al año, se puede dar por... Claro, es que al año... Imagina, o sea, nunca había habido un episodio de esta avalancha, ¿no?, de desaparecidos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay un Real Decreto de 20 de agosto que asume la existencia de generales, jefes y oficiales muertos o desaparecidos y de tropa.
Y entonces para ello se establece que se consideren como presentes en la revista de comisario si lo fueron en el mes de julio. Pues ¿para qué? Para que puedan seguir cobrando el sueldo sin complementos hasta que no se resuelvan los expedientes que, bueno, duran años y a veces no llegan a inscribirse en los registros civiles. Yo he manejado una documentación que considero también muy interesante en otra de las cajas, de toda una correspondencia entre el Ministerio de la Guerra y el Ministerio de Gracia y Justicia, bastante airada al final, porque claro, el Ministerio de Gracia y Justicia dice, bueno, ¿cómo vamos a inscribir a estos señores si usted no me dice de quién son hijos, ni dónde han nacido, y es que no se sabe? Entonces, esto es un proceso muy largo y muy complicado. Aquí, por ejemplo, esta es una del diario El Castellano del Toledo, y aquí, bueno, son las anotaciones, pues ya hay desaparecido. Aquí aparecen dos oficiales, Leopoldo Aguilar de Mera, destacado en Sidi Idris, en Talilit estaban, y José Aguilar de Mera, una familia que creo que 4 hijos estaban destinados en Melilla, una familia de 9 hijos. Y Leopoldo Aguilar de Mera era uno de esos militares tan polifacéticos como los había en los años 20, no sé, pues como el Manrique de Lara, que es el general Manrique de Lara, que es el mayor recopilador de romances sefardíes, o no sé, o Claudio Temprano de Alucemas. Una figura curiosa. Él, por supuesto, sabía árabe y era amigo del Driss Ben Said, que aquí he puesto la foto, que estaba intentando hacer una traducción del Quijote, y tenían conversaciones, eran amigos. Cuando Leopoldo muere en las escarpadas esas que hemos visto antes, de Sidi Idris, y el hermano también creo que en Talilit, no quiero equivocarme, y Driss Ben Said a los pocos días va a la posición, reconoce el cadáver de su amigo y lo recoge y lo entierra en la posición para que no sea profanado y para protegerlo. Y entonces cuando entran las fuerzas españolas en el año 26, creo que es, pues lo recuperan y está enterrado en Melilla. Y historias como estas hay muchas, quiero decir, de relaciones de este tipo. He dicho que el rasgo más significativo que subyace a todo el corpus es la angustia, la ansiedad, ¿no? Y esto es lo más interesante para mí de todo. El antropólogo italiano Ernesto de Martino tiene un hermosísimo ensayo donde recorre el camino del llanto ritual desde el mundo antiguo, desde el mundo clásico, desde las plañideras hasta la Mater Dolorosa, ¿no? Y en él nos dice: el hacer morir en nosotros nuestros muertos es justamente posible gracias al desplegarse de una energía ética con la que se supera la laceración, el desgarro, y elevándose hacia el mundo de los valores, se domina el peligro de la fragmentación y de la locura. Es decir, que hay un riesgo que es peor que la muerte, que es no poder estar en la vida con plenitud, quedar atrapado en un duelo no elaborado. Manifestaciones de esta situación pues son la melancolía, o son, como me apuntó Jesús Castillo Vidal, recogido por la familia del soldado José Picón González, cuya madre dejó la puerta de su casa del pueblo siempre en Feria, en Badajoz, siempre abierta porque el hijo iba a volver de África. Obviamente nunca volvió. Entonces, esta imposibilidad de estar en el mundo me parece impresionante cómo aparece en estas cartas. Veamos, por ejemplo, esta carta de cerca de Estella. Esta es muy bonita porque es de padre y madre, escriben a la vez. Hay cartas que son de padre y madre. Por amor de Dios, le pedimos que tengan a bien comunicarnos las noticias que puedan adquirir sobre su paradero, si ha muerto o vive nuestro Nemesio, si está prisionero, si está en algún hospital. Tenga la bondad de su corazón, en la bondad de su corazón confiamos para salir de la tortura, que es para nosotros no saber nada de nuestro hijo. Tortura, ansiedad, locura, esto aparece continuamente. Esta es la madre de un oficial que nos da una información muy relevante también, que escribe 2 cartas. Que mi único hijo, el teniente de infantería del Regimiento de África, Drosino Seoane, lo tenía en el anual, el día de la catástrofe, paso por la horrible pena de no saber qué es de él, pues no lo veo en las listas de muertos, de heridos ni de prisioneros, y deseaba de ustedes que, si le es posible, averiguasen el paradero o si por desgracia se ha muerto. Esta carta es de Puebla de Otribes, de Orense, y hay otra de 6 de octubre donde ella apunta en los sucesos de julio, se hallaba en anual, y ahí ya empieza un tema que no me da tiempo a tratar aquí, que es la tremenda, o sea, se lee siempre entre líneas el miedo a ser tachados, a que estos, además de que sean muertos, sean tachados de cobardes. Entonces es una doble pena impuesta a las familias, y esto se ve en muchas cartas. Aquí se ve, no me puedo extender en ello, pero
se ve claramente. Esta es una carta de Lucena, donde aparece lo mismo. Después de saludarlo y pedirle me dispense que sin saber hablar me dirijo a un señor como usted, confundiendo habla con escritura, pero con una enorme dignidad. Dice, pues soy una madre que no puedo vivir, o sea, ¿cómo no me voy a dirigir a usted? Si estoy legitimada para hacerlo. Y espero de su buen corazón de usted que con lo que haya me diga lo que es, si es que lo puede saber. Pues mi querido hijo, que bajo sus órdenes está, es Rafael Chicano Sarabia, del Regimiento de Infantería Seriñola 42, primera compañía del 3er Batallón, escribió el día 20 de julio y desde esa fecha no sé nada. Y como tanto hubo, y él estaba en Nador, no puedo vivir. Y quisiera saber si puede ser la suerte que Dios le haya destinado. Yo le pido se compadezca usted de esta pobre madre, que el consuelo que tengo es su padre enfermo y una niña que ha nacido hace un mes sin saber si tiene padre. Ay, por Dios, compadézcase usted. Como tanto hubo. Es de una densidad filosófica inmensa esta expresión en esta mujer que es muy consciente. Bueno, no sabré escribir, pero yo aquí me pongo a escribir. Me parece increíble, ¿no? No muerto, no herido, no presente, no prisionero y no refugiado en zona francesa. Ya tenemos ya noticia de que algunos se han refugiado en zona francesa, entonces ya vamos recogiendo más cosas. Normalmente las peticiones son muy elementales, si es muerto o vivo. Esto es lo que yo quiero saber, sobre todo las de Castilla. Las de Castilla son tremendas, ¿no? Es lo esencial, los médicos de Castilla, en fin. Muerto o vivo. Esta es de Peraleda de San Román, de Peraleda de San Román, que María Arroyo Martín, y aquí me interesa porque, a ver si lo he recogido, no. Dice, es decir, no he podido averiguar si es muerto o vivo. Sirvan contestarme con lo que sea. Sepan, si tienen a bien, mi hijo fue a África con el objeto de aspirar a carabinero. Ya tenía echada la instancia. Soy una pobre viuda que confío en ustedes y les da las gracias anticipadas. Una vida que se trunca, o sea, unos proyectos, una vida que quería aspirar a carabinero y que por eso fue. Esta es una carta de un allegado. Esto yo he estado en Hornachuelos, en Córdoba, haciendo indagaciones también. Y bueno, aquí aparece muy claro el tema de la locura. Las noticias oficiales, espero de usted haga lo posible por averiguar si esas noticias son ciertas, con el fin de ver si podemos calmar en algo la pena que ahoga a estos pobres padres, pues van a acabar por ponerse locos. Esto es 12 de septiembre. De este señor hay dos, insistiendo. Aquí es un yerno que dice lo mismo, para la tranquilidad de mis padres políticos, saber lo que sea, que lo lloran, es decir, ya lo dan por muerto, aun cuando la esperanza de que pueda estar prisionero. Esto es como una cosa, es como un vampiro, porque claro, no sabemos si elaborar el duelo o no elaborarlo. Entonces, no es muerto, no herido, no presente, no prisionero. Y aquí, en esta de Monóvar, es muy interesante porque aquí ya, fijaros, hay un montón de soldados por los que se pregunta, que la mayoría fallecieron, creo que todos. Y aquí dice, todos los días vienen a esta su casa madres de soldados, hijos de este pueblo, en demanda de medios de información, pues muchas de ellas ni aun escribir saben. Y creyendo un deber aceptar el encargo que me hacen, me dirijo a ese centro de su dirección, suplicando notas que den a conocer a estas pobres madres la verdadera situación de sus hijos. Y luego dice, como usted verá, la mayoría de ellas pertenecen al regimiento de Melilla 59, que tantas bajas sufrió el pasado desastre, sin que hasta la hora presente se hayan dado noticias definitivas a las familias. Y aunque ello se comprenda que es sumamente difícil, también es muy natural que estas familias estén con la natural zozobra y traten de indagar lo posible. Todos debemos hacer el mayor esfuerzo por llevar el consuelo o la resignación, en su caso, a quienes lloran seres tan queridos. Todos, la administración, todos. O sea, ya hay como indicios. Luego resulta que el desastre aneal, curiosamente, generó mucha menos protesta social que el Barranco del Lobo. Esto también es una cosa que hay que plantearse, ¿no? Porque yo creo que es que había en fin, se canalizó de otra manera, en fin, una serie de cuestiones. Pero que hay gérmenes que están ahí, ¿no? En las cartas, ¿no?
Bien, el tema de los prisioneros, esto como filóloga a mí me tiene fascinada, porque claro, en el imaginario colectivo español, en los romances, la cristiana cautiva, en fin, todo el hecho de estar prisionero era una desgracia tremenda, ¿no? Y en cambio aquí es lo contrario, o sea, cambia la valencia, porque el estar prisionero es estar vivo, en definitiva. Entonces, cambia completamente todo lo que es estar prisionero del moro, ¿no? Y entonces, claro, hay familias que tienen recursos, hay otras que no los tienen, pero algunas incluso, díganme usted dónde está y dónde tengo que ir a pagar el rescate o cómo me organizo, ¿no? Eso también se da. Solo 2 cartas y ya voy terminando, porque ya voy fuera de tiempo. Esta es una instancia de unas madres malagueñas, que es tremenda, se lee muy mal, pero bueno. Estas pobres madres... todos estos militares se encuentran prisioneros sin poder, estas pobres madres, el estado de sus desgraciados hijos, cuando puedan ser salvados del dominio y punto donde están sometidos a las órdenes rifeñas. Y tanto esos desgraciados como sus desgraciadas madres piden clemencia para que el gobierno se apiade y conceda y rescaten su libertad, puesto, etcétera, ¿eh? O sea, esto es una instancia colectiva que hay varias, ¿eh? O sea, ya no es la primera. ¿Qué conclusiones, por terminar, porque podría seguir hablando y poniendo ejemplos, pero en fin, también quiero un poco si hay alguna cuestión? ¿Qué nos aportan? Pues un caudal de conocimientos enormes sobre los repliegues, la retirada, las operaciones estrictamente militares, es decir, no es indiferente saber que un teniente estaba en un sitio en vez de en otro, incluso desmintiendo lo recogido por las fuentes como Picasso, etcétera. Constituyen una radiografía de la estructura económica y social de España impresionante, o sea, hay cartas con membretes de comerciantes que incluso dicen que aportan una cantidad para que se les conteste, esto se ve mucho Permiten palpar las sólidas creencias de la gente corriente, su manera de estar en el mundo, muestran la enorme dignidad de estas gentes al dirigirse a la autoridad y afrontar el dolor, y ello especialmente en mujeres semianalfabetas que toman la pluma y escriben. Hay en ellas un enorme arraigo de la idea de comunidad y de nación articulada a través de los alcaldes, los maestros, es decir, toda una estructura social, esto se percibe, y sobre todo dan cuenta de un proceso de duelo individual y colectivo que por múltiples factores queda truncado, sin elaborar, y que desde luego tiene unas consecuencias muy negativas para el devenir histórico posterior. Y bueno, pues es un poco todo lo que yo quería hoy exponeros aquí. Muchas gracias por la asistencia. Hola Carmen, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantada. Me toca a mí la mesa. Encantada. Bueno, buenas tardes. Después de la presentación del libro podemos tener unos minutos por si queréis preguntar algo. Creo que ella estará encantada de contestar. Sí, por supuesto. Yo quería darte las gracias por esas palabras para los archiveros, que aquí hay algún otro, que estamos todos tan desesperados con tantos papeles que no sabemos. De todas maneras, es muy curioso que se conserve este tipo de documentación, porque no es una documentación que políticamente sea interesante. Hubiera sido muy lógico que se hubiera tirado. Hemos tenido la suerte de que siempre hay archiveros que guardan cosas, aunque no saben ni siquiera lo que contienen, pero que lo siguen guardando, esperando que alguien pueda disfrutarlas, o sobre todo pueda sacar partido de ella, porque disfrutar de estas cartas no se disfruta. Quería comentarte también una cosa. Son cartas en las que prácticamente todas las personas han desaparecido o no se les contesta. Hay contestaciones positivas. Bueno, la verdad es que contestaciones, tenemos evidencia de contestación, están tratadas administrativamente. En algunas de ellas, o incluso cuando es la tercera y la cuarta, ya he recibido la contestación del día tal del ministerio, pero en esa contestación no dice usted, o el apellido, o sea que hay un diálogo en muchas. Y luego hay personas que no, bueno, la mayoría por supuesto han desaparecido, pero hay algunos que de repente pues se han escapado por el Gurugú y han aparecido en Melilla, no se sabe cómo, y luego declaran a Picasso, o sea, pero son los menos. Que la tradición hace que la correspondencia suele ir unida, la pregunta y la respuesta en el mismo legajo. En este caso no, solo hay anotaciones. No, solo hay anotaciones y en algunas evidencia de que se ha contestado.
pero esto es una cuestión que no podemos decidir. Bueno, ya he hablado yo, os quiero dar la palabra. ¿Alguien tiene que preguntar? Aquí tenemos otro archivero. Ha sido magnífica la conferencia. Y Santiago Domínguez Llosá en la presentación ha dicho que le causaba desasosiego. Ese desasosiego... Sí, del desasosiego, claro. Yo estuve muchos meses, voy a ser muy breve, estuve muchos meses que no podía seguir. Lo que pasa es que luego es un objeto de estudio, entonces hay que distanciarse, porque si no, no lo das a conocer. Y yo pensé que tenía interés, pero claro que me ha costado. O sea, yo he llorado mucho en el archivo. Vamos, a veces llegaba el coronel y decía, ¿esta señora le pasa algo? Digo, no me pasa nada, que es que no lo puedo soportar. Esto sí es cierto, pero bueno, luego uno se separa de ello. Bueno, quería comentaros una cosa. Hemos determinado que el reparto de los libros se va a hacer después de la siguiente conferencia para no interrumpir la jornada, que ya vamos un poquito tarde. Así que cuando se termine la jornada de hoy podréis recoger los libros en la entrada. Si no podéis quedaros, pues igual algunos pueden dar, ¿vale? Pero ya la firma y todo eso será Muy bien, después. muchas gracias. Pues vamos a continuar sin descanso, por así decirlo, porque si no nos salimos de los tiempos. ¿Esto cómo lo cerramos? ¿Sabes tú? No. Ya.